Amigos, en nuestra región continúa pues la tensión. Ayer ya hablábamos, le dábamos una introducción sobre este tema entre Colombia y Guatemala. ¿Por qué? Porque un ministro actual de Colombia estaría pues siendo señalado por Guatemala en un caso de corrupción. Este ministro habría ya él formado parte de un caso, un mecanismo inédito, nos comentaba una fuente en el día de ayer, miércoles, a nivel internacional para tratar de corregir y de saldar cuentas en casos de corrupción en América Latina, y se había tratado el tema de la famosa Odebrecht. Sin embargo, hay mucha más información para explicar, para entender todos y para darnos una idea en la región. Por eso vamos a establecer contacto vía Zoom desde los Estados Unidos de América, específicamente en la ciudad de Washington, con Juan Francisco Sandoval. Él fue director de la Fiscalía, pero antes de la Fiscalía guatemalteca, ¿no? Pero antes de esto, vamos a escuchar el sonido de Alejandro Giammattei, que actualmente es el presidente de Guatemala. Es un sonido cortesía de la agencia EFE. Y yo no voy a caer en el juego de Petro, por varias razones. Primera, a diferencia de allá, en donde, hasta donde sé, no me gusta meterme en los asuntos internos de los países, pero hasta donde sé, están dejando libres a narcotraficantes, a personas que asesinaron gente durante el conflicto armado y todo. Allá ellos sí su justicia. En mi país, si algo hemos procurado, es la independencia de los poderes del Estado, en primer lugar. Y en segundo lugar, dentro de esos, la total, absoluta independencia y respeto total a las decisiones de los jueces y magistrados. Era entonces Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala. Y como habíamos señalado, conversaremos de inmediato con Juan Francisco Sandoval. Él fue director de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala y actualmente es asilado político. Bienvenido, Juan Francisco, a tiempo. Buenos días. Hola, muchísimas gracias por el espacio. Solo de escuchar las palabras del gobernante de Guatemala, Sí. le puedo decir de que tiene tanta moral que es doble. En Guatemala es un país donde por acciones de él se libera a empresarios y políticos corruptos y se tiene una persecución indiscriminada, injusta en contra de operadores de justicia que descubrimos graves casos de corrupción. De hecho, el actual presidente de Guatemala, por vía de la corrupción, fue sustraído de un proceso penal señalado de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, creo que es totalmente contradictorio que él haga afirmaciones con respecto a lo que ocurre en Colombia. Ahora bien, la decisión asumida por las autoridades guatemaltecas con respecto al actual ministro de la Defensa de Colombia responde a un patrón que hemos venido denunciando desde el año 2019. En Guatemala se persigue a todos quienes descubrimos un sistema corrupto, alineación entre élite corrupta y políticos. Ahora, podemos dar un poco más de contexto acerca de esta acusación que se hace contra el ministro de Defensa de Colombia. ¿Cómo comenzó todo esto? Ayer nos hablaba un entrevistado, un periodista, que era producto de una instancia que se había creado como a nivel regional para tratar el caso de Odebrecht. Pero si usted no puede dar más información, se lo agradecemos para Bueno, entender mejor. la CICIG fue una comisión internacional que nació como producto de petición del gobierno de Guatemala para desarticular cuerpos ilegales y aparatos clandestinos incrustados en el Estado. Como producto del trabajo de la CICIG que apoyaba al Ministerio Público, yo trabajaba en el Ministerio Público y la CICIG nos brindaba apoyo. Y durante la gestión de Iván Velázquez como comisionado de la CICIG, fueron llevados a prisión dos expresidentes, una vicepresidenta, cantidades de ministros, diputados y empresarios usuarios de un sistema corrupto. Obviamente no les gustó que las investigaciones hayan descubierto, puesto al descubierto cómo los grandes nombres en el país estaban directamente vinculados con casos de gran corrupción. Ujú. Y en ese sentido, lo que hoy vemos es que Iván Velázquez es señalado como producto de esta alineación de actores corruptos que en un afán de revanchismo y de venganza se encuentran realizando persecución en contra de quienes descubrimos esos casos. 30 operadores de justicia de primera línea nos encontramos en el exilio. Existen por lo menos 12 personas procesadas en Guatemala, operadores de justicia anticorrupción. Algunos ya son presos de conciencia.
el Parlamento Europeo emitió una resolución señalando estas barbaridades en el mes de abril de este año, del año anterior. De la misma manera, el sistema interamericano ha ubicado a Guatemala en el capítulo 4B, que incluye a los estados con graves violaciones de derechos humanos y específicamente dirigidos al sistema judicial. Ahora estos casos son con empresas internacionales, la mayoría de los casos que usted describe, o son propios del funcionamiento de las estructuras internas, gubernamentales. Casos de gran corrupción, casos que involucraban a políticos de alto nivel y empresarios, actos de corrupción que se gestionaron en Guatemala. Tenemos también casos donde la corrupción utilizó offshore o la corrupción trascendió a nivel internacional. El caso Odebrecht es uno de ellos. Que ve el señalamiento en contra del ministro Velázquez. Yo en ese caso tengo orden de captura. ¿Por qué? Porque yo suscribí un convenio de colaboración con los empresarios brasileños, quienes pagaron sobornos por 20 millones de dólares por una obra en Guatemala y ellos estaban siendo juzgados en Brasil. Ellos pagaron esos sobornos a políticos guatemaltecos. Con la información que nos proporcionaron, pudimos procesar a estos políticos guatemaltecos. Resulta que como ahora la justicia en Guatemala opera al revés, los políticos receptores de esas sumas millonarias de dinero por concepto de sobornos fueron liberados y se está persiguiendo a quienes descubrimos los casos de corrupción. Entonces el señalamiento contra Iván Velázquez es que cuando él era comisionado de la CICIG, la Fiscalía firmó un convenio de colaboración que fue suscrito en todos los países en los que hubo estos casos de corrupción y en ese sentido no hay ninguna ilegalidad. Lo que existe aquí es una campaña para estigmatizar y criminalizar al ministro de la Defensa colombiano y que posiblemente responda a un interés político dentro de Colombia en alineación con actores corruptos de Guatemala. Interesante esto porque justamente recordamos las palabras del presidente Petro ayer que fueron reseñadas por la prensa internacional cuando llegaba al Foro Económico de Davos, si no mal recuerdo, y él decía que bueno, que ellos eran soberanos, que no iba a mover de su cargo al ministro citado en este caso y que bueno, ya sería cuestión de los intereses propios del gobierno guatemalteco, pero salió de inmediato la defensa, ni lo pensó. Y como debe de ser, porque en Colombia, por lo menos en la instancia gubernamental, se tiene conocimiento de la situación que vive Guatemala. Dígame usted si antes de esta entrevista usted por lo menos sabía el nombre del presidente de Guatemala. El tipo no es popular ni en su propio país, pero tiene el poder de controlar las instituciones del Estado en Guatemala. Habla de justicia independiente. Por el contrario, mi salida de Guatemala fue por instrucción de él a la fiscal general. ¿De qué autonomía se habla? Controla la Corte Suprema de Justicia. Los dos principales beneficiados por sobornos en el caso Odebrecht son los políticos que decidieron quiénes serían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala en el año 2014. Debieron entregar sus puestos en 2019. Estamos en 2023 y continúan ejerciendo funciones. El máximo Tribunal de Justicia Constitucional fue designado a capricho del presidente. Entonces, no se puede hablar de independencia judicial en Guatemala cuando desde el Ejecutivo se han dirigido acciones en contra de operadores de justicia que descubrimos los desmanes en el Estado y que somos objeto de persecución por instrucciones del presidente. Recordamos que conversamos con Juan Francisco Sandoval, fue director de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, es asilado político. ¿Cuánto tiempo usted tiene en el exilio? Yo estoy fuera de Guatemala desde el 23 de julio del 2021, cuando fui destituido en forma arbitraria e ilegal por la actual fiscal general, que dicho sea de paso, la fiscal general se encuentra sancionada por el gobierno de Estados Unidos como una actora corrupta. Y de la misma manera, el fiscal que hizo las declaraciones en contra del ministro de la Defensa de Colombia también está sancionado por el gobierno de los Estados Unidos por obstruir investigaciones en Guatemala. Ustedes han elevado este caso, porque habla de un grupo importante que está en el exilio, estos casos los han elevado a instancias internacionales, ¿tienen cómo hacerlo?
Bueno, va a depender de la Ujú. decisión de cada uno, la decisión personal de cada uno, quienes nos encontramos fuera. Lo que hemos tratado de hacer es tratar de poner nuestra voz en el mundo, porque si usted revisa sobre Guatemala, pues allá no pasa nada. Por el contrario, pasa mucho. Y entonces hemos logrado que en Europa ya se empiece a escuchar nuestra voz, que acá en Estados Unidos también hayan impulsado mecanismos y entre todo lo malo que implica ese señalamiento burdo en contra del señor Iván Velázquez, esperamos también llamar la atención de la comunidad latinoamericana de lo que está ocurriendo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a tiempo, darnos esta información, contextualizar el hecho, porque es muy importante para entenderlo, entender pues a un país, miembro de la región y también una situación que se extendió, en este caso de Brecht, a varios países del subcontinente. Amigos, era Juan Francisco Sandoval, director de la Fiscalía, exdirector de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, es asilado político en los Estados Unidos de América. 7:44, vamos a la pausa.